Dios les bendiga, principitos. Bueno, muy contento y agradecido con Dios por esta nueva oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Les doy una bienvenida a cada uno, una bienvenida muy especial a los nuevos integrantes de nuestra clase que de pronto no había tenido la oportunidad de compartir con ustedes, pero les extiendo una gran bienvenida. Y a cada uno de ustedes que se tomaron el tiempo, sacaron el tiempo, apartaron el tiempo para aprender y para meditar en la palabra de Dios. Así que vamos a dar inicio a esta nueva lección y como todos sabemos y conocemos y hemos aprendido, lo primero que debemos hacer es orar. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a concentrarnos y vamos a darle gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos ha dado, por estar con vida hoy, estar aquí aprendiendo de su palabra. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús, una vez más estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones. Te doy gracias en esta hora por cada uno de estos niños que han sacado su tiempo, han sacado su espacio para aprender más de ti. Te pido, Señor, que tú seas abriendo nuestro entendimiento, que tú seas hablando a nuestras vidas y que todo lo que vayamos a aprender el día de hoy, tú nos ayudes a ponerlo por obra. Te damos gracias, Dios, por la salud, por la vida, por nuestros alimentos, por nuestros padres, porque todo lo que gozamos hoy, todo lo que tenemos es gracias a tu infinita misericordia y a tu infinito amor. En el nombre del Señor Jesús. Bueno, principitos, vamos a aprender hoy sobre un tema muy importante y realmente muy interesante. La clase de hoy se titula A una relación desafiante, un juicio misericordioso. A una relación desafiante, un juicio misericordioso. Tienes que estar muy pendiente porque durante la historia, durante la clase, durante su desarrollo, vamos a estar nombrando diferentes personajes. Va a ser tal vez un poco confuso, te vas a confundir si no pones la atención necesaria. Así que te invito a que estés muy pendiente, muy cuidadoso con los nombres. Si quieres irlos apuntando en una libreta, te invito a que lo hagas. Pero antes, ¿qué tal? Les propongo si cantamos una canción. No sé, nos ponemos en pie y nos preparamos y vamos a cantar una canción y de esta forma empezamos nuestro tema del día de hoy y adoramos al Señor. Así que ponte en pie y vamos a cantar una hermosa canción para el nombre del Señor.
Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces recuerda, ¿cómo es el título de la lección de hoy? A una relación desafiante, un juicio misericordioso. Antes quisiera leerles el versículo a memorizar para que tengamos una idea de qué historia vamos a tratar bien el día de hoy. Dice de la siguiente manera, Génesis 11:4. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Así que listo, teniendo en cuenta este versículo, empecemos con la historia del día de hoy. El deseo de estar sin Dios pronto llegó al corazón de los hombres y tomaron la decisión de ir en contra de todo designio del Hacedor. Erigieron un monumento a su rebeldía que hasta hoy es recordado: la Torre de Babel. Quédate conmigo y repasemos lo ocurrido en ese momento. ¿Estás preparado? Pues ven y sigue. La tierra sería repoblada nuevamente. Dios salvó la casa de Noé para llevar a cabo este propósito, pero pronto se manifestó el carácter de sus hijos. Noé pudo ver el futuro de ellos y sobre Cam dijo que sería siervo de sus hermanos. Esto no por un deseo caprichoso, sino que el acto de irrespeto causado por Cam al ver la desnudez de su padre presagió que su amor filial había desaparecido y reveló la impiedad y la vileza de su carácter. Esto también se desarrolló en sus descendientes. De Sem vendría la descendencia de Abraham, pero junto a su hermano Jafet gozarían de las bendiciones del Evangelio. Las declaraciones de Noé hacia sus hijos no fijó el destino de los suyos, pero reveló cuál sería el resultado de la conducta que habían escogido individualmente y del carácter que habían desarrollado. Bueno, vamos a meditar un poco más sobre esta primera parte de la historia. Como ustedes saben y en algún tiempo habrán estudiado, les habrán enseñado en la escuela dominical sobre la historia de Noé y el arca de Noé y el diluvio que Dios envió sobre la tierra. Luego que sucede esto, que pasa el diluvio, Dios ordena a Noé que salgan de la barca y se multipliquen para poder llenar la tierra nuevamente de personas, como lo vemos el día de hoy. Pero durante ese proceso, Noé plantó una viña y Noé se emborrachó. Noé cometió un error. Y no solo pasó eso, sino que uno de sus hijos, precisamente el más joven, vio su desnudez. Y no solamente lo vio, sino que fue y se lo contó a sus hermanos. Ese era Canaán. Entonces cuando Noé se despertó de su borrachera, se dio cuenta de que no solamente su hijo lo había visto en esa manera, sino que había ido corriendo a contarles a sus hermanos. Esto disgustó mucho a Noé y Noé dijo las siguientes palabras: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Y bendito sea Sem, otro de sus hijos, diciendo: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Génesis 9:25. Ahí viene un poco más la descendencia de Noé, porque Noé tuvo unos hijos, los hijos de Noé tuvieron otros hijos, y así poco a poco se fueron reproduciendo sobre todo la tierra. De esta manera Cus, un hijo de Cam, engendró a Nimrod. Nimrod es un personaje muy importante en la historia que estamos tratando hoy, quien era una persona vigorosa, era una persona fuerte, valiente. En esos tiempos no existía Walmart, no existía Publix, sino que las personas tenían que salir a conseguir sus alimentos, a cazarlos. Y personas como Nimrod, que eran fuertes y valientes, eran importantes porque podían traer mucho más alimento a su aldea. Y no solamente por eso, sino porque podían cuidar su aldea, proteger su aldea de los diferentes peligros que existían. Por esa razón, Nimrod llegó a despertar una gran admiración de las personas hacia él. Señala la historia que él se casó con una mujer que se llamaba Semiramis, quien fue una mujer perversa, una mujer mala, que de esta manera ayudó a que la gente quisiera más a su esposo, ayudó a que la admiración por su esposo creciera más, de tal manera que ella iba con un mal propósito. En cierto momento de la historia, Nimrod murió, pero su esposa quedó viva y ella se aprovechó de esa admiración, de ese respeto que le tenía la gente a él
para actuar de una mala manera. Después de muerto, su esposa lo proclamó dios solar y ella se proclamó diosa luna. Cuando tuvo un hijo de su pecado que llamó Tamuz, purificado por el fuego, que es su significado, se justificó ante la gente de manera milagrosa. Nimrod, que ya había muerto, se había encarnado en ella, que realmente era una mentira. Pero la gente, como tenía tanto respeto y tanta admiración por Nimrod, y no solamente eso, sino que ella era una mujer astuta, logró engañar a las personas, logró convencerlos de esta gran mentira. Desde ese momento, los hombres comenzaron a adorar imágenes. ¿A quiénes? A Nimrod, que ya había muerto, y ya tenía una diosa, que era ella, que ella misma se había autoproclamado de una manera mentirosa. Pero la gente comenzó a creerle y la gente comenzó a adorarlos, de una manera que a partir de ese momento podríamos decir que comenzó la idolatría. La idolatría significa la adoración a dioses paganos, porque como tú y yo sabemos, solamente existe un Dios verdadero, que su nombre es Jesús. Todo lo que sea parte de Dios, todo lo que la gente adore aparte de Dios, eso se llama idolatría. Porque el único que merece nuestra adoración, el único que merece nuestro respeto, nuestra alabanza, se llama Jesucristo. Así que continuemos con la historia y estemos muy pendientes porque se pone muy interesante. Por un tiempo los descendientes de Noé habitaron en el monte donde el arca se había posado, pero pronto no tardó en formarse un grupo de personas que deseaban olvidar a Dios y rechazar las restricciones de su ley. No quisieron vivir bajo la influencia de quienes practicaban las enseñanzas de Dios, y para lograr su fin se mudaron a la llanura de Sinar, que estaba a orillas del río Éufrates. La intención era la de edificar una ciudad y levantar una torre que llegase hasta los cielos y de esta manera traer gloria a sus fundadores. Dios había mandado que se esparcieran por toda la tierra, mas ellos quisieron unirse y fundar una monarquía que a su tiempo gobernara todo el mundo. Ellos no creyeron en la promesa de Dios que no enviaría otro diluvio, y la construcción de la torre ofrecía la seguridad para salvarse. Esperaban alcanzar las nubes y estudiar las causas reales del diluvio. Parte de la torre era habitada por los edificadores. Otras secciones bien amuebladas eran utilizadas para la adoración de ídolos y de esta manera dejaron de manera obstinada al soberano de los cielos. La idolatría y el pecado del hombre fueron creciendo a pasos agigantados. Ya el hombre quería borrar a Dios de su pasado, sacarlo de su presente y sacarlo de su futuro. Ya no darle la adoración a Dios, sino dársela a dioses paganos, a dioses o a estatuas que ellos mismos habían creado, o a dioses que simplemente hacían parte de su imaginación. Dios se sentía muy molesto, se sentía muy dolido porque la gente se había olvidado de él. Pero vamos a ver que a pesar de eso, a pesar de que el ser humano se había portado mal con Dios, Dios ¿cómo reaccionó? Tal vez Dios exterminó al hombre, podía hacerlo, podía enviar y en cuestión de segundos exterminar a toda la humanidad por su desobediencia. Pero vamos a ver en su infinita misericordia qué acciones o cómo fue que Dios actuó. Pronto su construcción fue interrumpida. Dios, a través del ministerio de los ángeles, confundió sus lenguas y entorpecieron el avance de la obra. Hubo luchas y derramamientos de sangre a causa de sus desacuerdos. Esto trajo el desagrado de Dios, quien destruyó la parte superior de la torre. De esta manera, el propósito de esparcir al hombre fue cumplido. Los que se entendían se juntaron y fueron poblando la tierra. Noé vivió 350 años más después del diluvio. Sem, 500 años. Los constructores de la torre no tuvieron excusas para decir que no conocían las verdades dadas por Dios. Estos hombres eran un testimonio vivo de la misericordia del Creador y predicadores activos de sus verdades. Los habitantes de Sinar pervirtieron el modelo de ofrendas a Dios
y los reemplazaron por sacrificios de sus propios hijos en el altar para sus ídolos. A la medida que se alejaron del gobierno de Dios, aceptaron el de aquel que es nuestro enemigo. Los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisfacieran su propio corazón cruel y egoísta. Fue por misericordia al mundo que Dios frustró los planes de construcción. Por misericordia confundió las lenguas y estorbó su propósito de rebelión. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. La Biblia nos enseña que Dios dijo: ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ellos merecían la muerte, pero Dios, en su infinita misericordia, les conservó la vida. Como dice en su palabra, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso lo encontramos en Salmos 103:10. Dios utilizó esta herramienta, confundir sus lenguas. Ahora dejemos volar un poco nuestra imaginación. Imagínate muchas personas, miles de personas construyendo una torre, pero cada uno hablando un idioma diferente. Tal vez el uno hablaba mandarín, los otros hablaban español, otros inglés, otros portugués, y ninguno se entendía. Entonces eso causó pelea entre ellos, confusión, desespero, porque tal vez todos querían ir hacia un mismo punto, hacia un mismo propósito, que era construir la torre, pero no trabajaban en equipo. Entonces entre ellos se comenzaron a pelear hasta llegar al punto donde simplemente fue un total fracaso su idea. Entonces ahí podemos ver cómo Dios utilizó esta herramienta. Tal vez merecían la muerte, pero Dios en su misericordia no lo hizo, porque Dios nos ama. A pesar de que los seres humanos somos pecadores, cometemos mal, nos olvidamos de Él, pero Él aún así sigue amándonos, porque somos la mejor creación de Él, y Él nos ama. Y a pesar de todo, en su infinita misericordia, siempre nos conserva la vida y siempre nos cuida. Así que esta es la lección del día de hoy. Recuerden el título que mencionamos al inicio: una relación desafiante, un juicio misericordioso. La relación desafiante fue esta, que el pueblo desafió a Dios, creyendo que podrían construir sus mismos dioses, creyendo que podían hacer ellos lo que quisieran, que realmente Dios no era importante, que Dios no era indispensable. Eso es una actitud desafiante. Pero luego de eso vino un juicio misericordioso. ¿Por qué fue misericordioso? Porque Dios les conservó la vida. Dios no los exterminó como tal vez lo merecían. Pero ahí viene la misericordia de Dios, que una vez más se muestra. Conocemos personas que siguen en la idolatría, siguen rindiendo sus cultos, su alabanza a dioses paganos, a estatuas. Tal vez llevan a su Dios en una cadena, tal vez le rezan, le oran a una estatua que no tiene poder. Pero debemos respetar eso. Pero tú y yo sabemos que existe un solo verdadero Dios, y su nombre es Jesucristo. Y Él es el único que merece nuestra adoración, nuestra alabanza, y que es el único que tiene suficiente poder, y que Él fue quien murió en la cruz del Calvario por nosotros. Así que eso es algo que tú y yo debemos tener siempre presente, guardarlo en nuestra mente, guardarlo en nuestro corazón, y orar por nuestros familiares, por nuestros amigos que aún viven en la idolatría, y que Dios tenga misericordia de ellos. Bueno, ahora vamos a repasar nuestro versículo a memorizar. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis 11:4. Bueno, a continuación vamos a hacer nuestra manualidad. Usaremos tijeras, lapicero, marcador, cinta de cualquier color, pegante, regla, colores, papel de construcción o foam, la copia y un hole puncher. Vamos a colorear nuestra Torre de Babel con nuestros colores y usaremos los que queramos.
Yo decidí colorear con los colores cafés, pero ustedes pueden usar los que mejor les guste. Asegúrate de colorear donde dice Torre de Babel. Con nuestro lapicero escribiremos nuestro versículo lema de la clase y lo escribirás en la parte más ancha de la torre. Recuerda que el versículo dice: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:4. Con las tijeras recortaremos la Torre de Babel y el título. Al terminar de recortar, usaremos nuestro glue y lo pegaremos en nuestro papel de foam o de construcción. Con nuestra regla haremos una línea para que cortemos lo que sobra del papel de foam. Usaremos el hole puncher para hacerle un huequito en la parte superior, y si no tienes uno, usa unas tijeras cuidadosamente. Y ahora le pondremos nuestra cinta azul y le haremos un nudo. Y este es nuestro resultado final de la Torre de Babel. Puedes colgarla en la chapa de tu puerta. Dios te bendiga. Bueno, principitos, hasta aquí nuestra clase el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan puesto mucha atención y pues que hayan aprendido mucho más sobre la palabra de Dios. Así que gracias nuevamente por sacar este tiempo para compartir, para aprender de la palabra de Dios. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días con una lección más. Dios les bendiga, cuídense mucho y un gran abrazo.